Verónica García Alonso está con nosotros. Bienvenida. Hola, y feliz día. Feliz día también a ustedes, que nos están viendo. Oye, hablar de este tema que es una estructura familiar que tiene muchísimos años y que de pronto empieza a surgir esta cosa de vamos a hablar más de ellas, vamos a hablar más acerca de este tipo de familia lesboparental. Claro. ¿Cómo se conforma, además de mujer-mujer, pues los roles, ¿no? Claro, dos roles que además se alternan. Es padrísimo esta combinación, me encanta, porque no están peleadas con una sale a trabajar y otra se queda en casa, y si yo tengo la oportunidad de salir también a trabajar, vamos las dos a trabajar y las dos nos ocupamos de casa. Y así viven, es muy equitativo todo este tipo de funciones, cómo se maneja. Entonces, bueno, justamente son dos mujeres que comparten la educación y la crianza de los chiquitos, ¿no? De los niños, son sus hijos y bueno, están unidas de manera civil o no, pero bueno, tienen en común ese amor, ¿no? Que es por la familia. Actualmente podemos ver a través de nuestras leyes que han cambiado, evidentemente. Sí, ¿no? muchísimo. Con respecto a la adopción, con respecto a los matrimonios homoparentales. Y ahora es común también entonces estar viendo en la calle a este tipo de familias lesboparentales con sus hijos. Y esto de verdad es un gran ejemplo para toda la sociedad, porque sí se puede formar una familia de cualquier índole, ¿sabes? Exactamente. Y lamentablemente la tuvieron súper difícil, porque antes tenían que esconderse, ¿no? Desde hace muchos años existe, pero esta combinación, esa tipología, pero se tenían que esconder. Y entonces tenían que adoptar hace muchos años. Existe la oportunidad de que un soltero solicite la adopción de un niño, ¿no? De una niña. Y entonces sucede que ellas adoptaban diciéndose solteras. Y secretamente, y bueno, ya compartían esa función de educar a los chiquitos y a las chiquitas juntas. O muchas veces una de ellas también es la madre, madre biológica, exactamente, del niño, de la niña, y decide casarse o bueno, tener una relación con otra mujer, entonces también ahí lleva Exacto, eso está padre, porque además es una declinación del matrimonio tradicional, ¿no? Cuando deciden finalmente, eso se está dando cada vez más. Que deciden separarse de su pareja, bueno, de la relación heterosexual. Y dicen, ¿sabes qué? Finalmente mi amiga o mi vecina, pues resulta que me enamoré de ella, pido el divorcio y llevo a mis hijos a vivir esta nueva familia, ¿no? Entonces podría ser una combinación, que es una familia ensamblada, ¿no? Y lesboparental. Te pregunto, Verónica, hace rato hablábamos de adopción y tú también lo acabas de comentar y ahora Liliana también complementa esto diciendo de que puede ser también producto de un divorcio previo. ¿Qué tal cuando estas parejas, cuando estas mujeres prefieren que no sean biológicos, sino que sean hijos por, digamos, no solo adopción, sino también una inseminación? ¿Existen conflictos? Mi pregunta es, de maternidad como tal, bueno, el hijo lo concebí yo por una inseminación o por una relación previa, si llega una ruptura, ¿cómo solucionan ellas esto? Porque al final una puede pensar, bueno, pero el hijo lo concebí yo. ¿Funciona igual como un matrimonio heterosexual, de la misma manera? Exactamente, son las mismas leyes las que se manejan y bueno, afortunadamente para llegar a esta decisión de compartir la patria potestad, llegaron por procesos mucho más maduros que a veces la familia tradicional, ¿no? Entonces, de la misma manera deciden separarse. Por lo mismo que las funciones y los roles no están tan determinados, de la misma forma surge en el momento de la separación. Ahí está. ¿Son dos madres entonces? Son dos madres y fungiendo roles no tan determinados. Hay algunas relaciones lesboparentales que sí deciden, ¿no? Llevar como las normas y las mismas funciones y roles que se dan en las familias heterosexuales. Son más conservadoras. Cada quien, ¿verdad? Y hay otros que definitivamente hasta se molestan y dicen, a ver, para empezar, no somos lesboparentales, somos lesbomaternales porque somos dos madres. Entonces es importante enfatizar en eso. Eso hay que saberlo. Sí, claro, cuando nos estamos refiriendo a estos términos y sobre todo con quiénes nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando no está bien determinado y a veces nos cuesta trabajo diferenciar quién es el papá y quién es la mamá, es porque son también aparte feministas, están en contra de esta parte
tan determinada y tan De estereotipos. de estereotipos y con prejuicios. Ellas vienen con otras propuestas, ¿no? Como más feministas. Claro, y bien lo comentas tú, porque lo podemos ver en estas familias, en estas parejas lesboparentales o en las familias homoparentales, en el caso de ser parejas de varones, en donde, bueno, pues la mujer naturalmente trae este instinto maternal, trae esta carga pues de amor, ¿no? A través de la sangre, a través de los genes. Y al parecer, las familias que son lesboparentales, bueno, pueden criar pues con mucho más amor, o ya tienen más los roles definidos, por así decirlo, por ser mujeres, nada más. Y a diferencia de una familia homoparental compuesta por varones. Pues mira, eso es como muy relativo, depende de cómo te hayan educado, ¿no? O sea, muchas veces vemos en las mismas familias heteroparentales, heterosexuales, que un hombre puede ser a veces hasta más maternal que una misma madre, ¿no? Que es más cariñoso, es más entregado, es mucho más sensible. Y la mamá está en el rollo de que tengo que ir a trabajar. Y a pesar de que el papá también puede trabajar, es mucho más sensible. Entonces, yo no estaría, tan de acuerdo en que desde que nacemos traemos este instinto. Claro que sí, hay mucho de ello, pero también se desarrolla afortunadamente. Claro. Afortunadamente están habiendo por eso muchísimos tanta diversidad, cambios. ¿no? Sí, los homoparentales, también ya hablaremos después de ellos, pero también son muy, muy maternales, ¿sabes? Tienen el instinto femenino y el instinto masculino muy, muy equilibrados. Pero las familias son familias Ahí y está. sin ponerles etiquetas. Así es. Son familias y hay que respetarlas, con la decisión que cada quien tome, ¿no? Así es, Liliana. Muchas gracias. Gracias.